Bueno, en la columna del día de hoy, uno de los temas que preparé y me parecía importante para poder analizar algunas situaciones y algunas cuestiones que están pasando no solamente en nuestra provincia y en nuestro país, sino en todo el mundo, es sobre necropolítica. Y bueno, hace tiempo que venimos escuchando este término de necropolítica y me gustaría entrar, digamos, a la raíz de dónde surge este término para poder empezar explicando de dónde viene y ya a partir de ahí poder hacer algún análisis político de la coyuntura actual acá en nuestra provincia y en nuestro país. La necropolítica es la política de la muerte, o sea, generalmente la conocemos así como la política de la muerte, y hay un filósofo que es un filósofo camerunés, un filósofo americano que se llama Achille Mbembe, que escribió un libro sobre necropolítica. Y lo que él planteaba en este libro es que las políticas de la muerte son para el control de nuestra población. Este libro que él escribe está inspirado en Foucault, en su clase final del curso Defender la Sociedad. En este curso lo que plantea Foucault es la idea de cómo el racismo de Estado sería uno de los mecanismos del biopoder y la biopolítica. Esto de el poder que tenemos, que tienen, digamos, la hegemonía de hacer vivir y también dejar morir o hacer morir. Y esto se lo atribuye principalmente al racismo de Estado, de quién vive y de quién muere. Pero Mbembe, este filósofo que mencionaba al principio, que es quien introduce este concepto, fue un poco más allá de esto que planteaba Foucault y muestra que el biopoder es insuficiente para entender las relaciones de enemistad y la persecución que se da hoy en lo contemporáneo, ya que hay una necropolítica en marcha para producir mundos de la muerte. O sea, ya no tiene que ver solamente con una cuestión de racismo, o que más adelante él dice que la cuestión de las razas también tiene que ver con una cuestión de clase, sino que también lo que se intenta es producir mundos de la muerte, ¿no? Y esto lo plantea no solamente en este libro que tú mencionabas recién, que se llama La Necropolítica, donde hace, digamos, una descripción minuciosa de lo que significa el concepto, sino que también lo hace en otro libro que tiene que se llama La Razón Negra, ¿sí? Habla de la razón negra, y este libro es una cuestión, es un libro parecido a Orientalismo de Said, donde lo que plantea es cómo hay una construcción de África y una construcción de esa raza desde la otredad, desde el poder cultural hegemónico, no desde ese lugar propiamente dicho. Entonces, bueno, más o menos lo que va planteando es que el capitalismo tiene como función genética la producción de razas, que yo lo decía recién, que son las clases al mismo tiempo, y que esta raza no es solamente un suplemento del capitalismo, sino que es algo que está inscrito en su desarrollo genético. Es decir, que en el periodo primitivo del capitalismo, que va desde el siglo XV hasta la Revolución Industrial, la esclavización de negros constituyó el mayor ejemplo de la trabazón entre la clase y la raza. Es algo que en algún punto anteriormente era como algo antagónico, y él lo que hace es relacionar las clases con la raza. Algo muy importante que él también plantea sobre la necropolítica es la conexión con el concepto de la necroeconomía. Y esto me parece súper importante porque ya vamos a ir entrando con estas definiciones a lo que pasa actualmente. Y es que habla de la necroeconomía en el sentido de que una de las funciones del capitalismo actual es producir una gran escala de población superflua. Una población que el capitalismo ya no tiene necesidad de explotar, sino que para eso hay que gestionar de algún modo esta superpoblación que existe, digamos. Una manera de disponer de estos excedentes de población es exponerlos a todo tipo de peligros y riesgos, a menudo que son mortales estos riesgos, ¿no? Y esto nos puede resonar a lo que estamos viviendo ahora en la pandemia. Y otra técnica también, lo que plantea en este libro es, por ejemplo, aislarlos, encerrarlos y tener zonas de control, que no tiene que ver, digamos, voy a contextualizar que este libro no es actual, sino que tiene varios años. No estamos hablando de confinación o aislamiento en contextos de pandemia, claramente. Entonces, Vero, se te cortó un poquito esto
del teletrabajo y la conectividad por ahí nos juega estas malas pasadas. Se te cortó un poquitito, pero bueno, para continuar, creo que me estás escuchando y ver ahora si se te escucha bien. Esto que nos Sí. estás contando, ¿cómo lo aplicamos o lo traspasamos o lo entendemos en el marco de los estados, de los gobiernos de Latinoamérica y el Caribe? Bueno, recién, bueno, no sé hasta dónde quedé, pero hablaba de los conceptos estos de necropolítica, necroeconomía, eh, y este excedente de población que hay, que en realidad lo que hacen estos nuevos gobiernos es, en el excedente de población, lo que hace es exponer a esta población a peligros y a riesgos, porque lo que hacemos es obrar en este sistema. Antes nos explotaban en el capitalismo industrial, éramos mano de obra barata. Hoy no servimos ni siquiera para hacer mano de obra barata. Por eso hablamos de la necropolítica y la política de la muerte. Y también voy a citar al Papa Francisco cuando en Laudato Si habla de la cultura del descarte, donde somos descartables, ¿no? Los seres humanos somos descartables. Todo tiene que ver con todo, o sea, como que estos conceptos están entrelazados. Y, por ejemplo, dos de los ejemplos que yo estuve indagando y que me parecían importantes mencionar acá en América Latina, con gobiernos neoliberales, con políticas de ajuste, antiderechos humanos, donde ponen por encima el capitalismo financiero por sobre la vida humana, son países como, por ejemplo, Brasil y Colombia, donde se encuentran entre los países más peligrosos para las minorías o sectores vulnerados, para excluidos, para la población de las diversidades, mujeres, niñas, niñas, adolescentes, negros, africanos. Son países que son racistas, donde existen innumerables crímenes de odio en razón de género, femicidios y en vulneración de derechos humanos. Por ejemplo, Colombia, para dar algunos datos, es uno de los países más violentos si hablamos en términos de derechos de las mujeres. Por ejemplo, Brasil lidera la tasa de homicidios. Y si lo vamos a comparar con el tema de cómo se ha gestionado la pandemia, ni hablar de lo que hoy ocurre en Brasil con el gobierno de Bolsonaro. Bueno, y también los crímenes de odio con respecto a la razón, no solamente de raza, sino también en razón de género. En Latinoamérica lo que podemos describir son los cambios políticos como las olas conservadoras, populistas, evangelistas, que también tienen foco o hacen foco en Brasil. Y todas estas son tácticas de la necropolítica para establecer el corte entre los que pueden hacer vivir y lo que puede dejar vivir, que recién yo lo mencionaba, que se trata un poco de eso, ¿no? El poder que tienen no solamente los gobiernos, sino también el capitalismo financiero. ¿Quiénes operan detrás del capitalismo financiero? Porque en realidad los gobiernos conservadores y de derecha son meros instrumentos para seguir perpetuando este capitalismo financiero, ¿no? No es el gobierno de Bolsonaro, sino qué hay atrás, qué sostiene el gobierno de Bolsonaro. No es el gobierno de Mauricio Macri, es qué sostiene y a quién sostiene Mauricio Macri, si vamos a lo que fue, este gobierno de la necropolítica con Mauricio Macri. Y yo recordaba algunas medidas económicas que afectaron directamente, no solamente a trabajadores y trabajadoras, sino a la industria nacional, a la salud pública, a las mujeres, a los indígenas, a los discapacitados. Por ejemplo, cuando tomo una medida, por ejemplo, cuando le sacaron a los electrodependientes los subsidios, por ejemplo, de la luz. Eso es una política de la muerte, eso es necropolítica. O sea, hay alguien que necesita estar conectado a un servicio público como es la luz para poder vivir. Y si no lo puedes pagar, te morís. O sea, porque somos descartables. Ese es el concepto fundamental y primordial que opera dentro de lo que es la necropolítica. Vero, hoy te corto un poquito, hoy cuando hablamos en el grupito de WhatsApp y vos nos comentaste de este concepto, yo la verdad que no lo había escuchado nunca, creo que muchos oyentes tampoco, y me puse, viste, como a investigar un poquito y puede ser que para cerrar es una idea basada en el poder que unas vías tienen valor y otras no. O sea, ¿qué vías sirven para contribuir eso que vos decís? ¿Qué sostienen los estados? ¿A quiénes sostienen? A los grandes, al de poder y las diversidades, las mujeres, la sociedad con, digamos, la de los pobres para ellos, son las vías que no tienen valor porque no contribuyen a lo que ellos quieren.
algo así, podría ser en un lenguaje más cotidiano. Coloquial, sí, tal cual. Uh-huh. Es así como lo decís. Y yo, para cerrar, sí quería traer a colación lo que está pasando hoy con la gestión de la pandemia en Mendoza, que este desinterés, este odio a los trabajadores, el colapso del sistema de salud, tiene que ver con la necropolítica y con dejarnos morir. Porque nuestra vida no vale más la muerte, en la necropolítica vale más nuestra muerte que nuestra vida. Por eso yo siempre digo que no se puede gobernar para algo, ni se puede pedir que nos ayuden a la gente que no les interesa el pueblo. O sea, ellos se sirven del Estado, pero odian el Estado, odian el sistema público, odian el sector público. Entonces, no le pidamos que nos cuiden porque no nos van a cuidar.